Bueno, bienvenidos a este nuevo programa, perdón, de Una aguja en un zojal. En esta ocasión con la doctora Laura Firpo. Ujú. Contarnos, Diana, un poquito de quién Bueno, es. una hermosa mujer, hermosa doctora, una sensibilidad increíble y un recorrido impresionante en su vida, de cirujana a médica unicista, homeópata. Eh, Veámoslo. Yo soy la doctora Laura Firpo, soy médica, me recibí en el año 82. Empecé haciendo microcirugía de manos y después, bueno, a partir del 84, o sea, al poquito tiempo ya empecé a cuestionarme el sistema médico y ahí me fui derivando hacia el estudio de la alimentación natural y hacia la homeopatía unicista. Después estudié un poco de medicina china, estudié bastante sobre los ecosistemas, sobre cuáles eran las situaciones que podían afectar a las personas, estudié antropología médica, bueno, todo lo que hace a la persona y todo lo que puede afectarla en lo que se conoce como estado de salud, que es un estado de felicidad del alma para mí, ¿no? Más allá de lo que uno pueda tener físicamente, tiene que ser también un estado de felicidad del alma. Y bueno, a eso me dedico. ¿Y cómo hace un médico que encima un médico con una especialidad en cirugía, como la suya, doctora, para poder hacer un recorrido tan grande y empezar a ver al paciente no como un conjunto de órganos, sino como una persona, ¿no? No, yo siempre fue? lo vi así, siempre, siempre. Cuando al principio, antes de ser médica, durante la carrera, fui instrumentadora quirúrgica, así que ya tenía mucho tiempo de cirugía, mucho hábito de cirugía. Y bueno, y después también, por suerte todavía se podía hacer guardia sin ser médico, así que ya tenía como rutina hospitalaria. Y bueno, y siempre me preocupé muchísimo por el bienestar de la persona y me parecía que no me... Por ejemplo, si una persona se fracturaba una cadera y generalmente era una señora viejita, ¿no? Y eso afectaba a toda la familia y a lo mejor no la iban a ver, pero no por maldad, sino porque era como algo que no tenían tiempo, ¿no? Bueno, yo los fines de semana, sin que nadie me lo dijera, igual iba, me sentaba en el borde de la cama, me quedaba charlando, me quedaba hablando con ellos, porque siempre me pasó eso, ¿no? Justamente una de las cosas que me pasó fue que como cada vez se subespecializó más la medicina y de pronto es maravilloso, porque yo también mando a hacer una interconsulta a un especialista cuando estoy dudando de un diagnóstico. No me desdije de la medicina anterior. De hecho, ahora estoy haciendo una página que se llama Integrando Medicinas, porque me parece que es eso lo que hay que hacer, hay que hacer integrar. No hay que decir esta medicina o la otra. Yo no hablo de medicina alternativa, porque eso separa, eso genera una barrera. Yo quiero generar puentes entre todo lo que aprendí en mi vida y lo voy hilvanando y lo voy haciendo decantar en una síntesis que me parece que va en beneficio de la persona. Y para mí es muy nutritivo para ambos, para mí también. A mí me nutre muchísimo lo que me va pasando con la gente, las historias de vida. También como atiendo familias enteras, también voy comprendiendo desde qué lugar se puede disparar algo. Así que eso es como fui. Ahora, doctora, usted también es docente. Sí, sí, eso en realidad siempre me gustó la docencia, pero en realidad docente de la UBA fui cuando era cirujana y ahí sí daba en ortopedia y traumatología en el Hospital Argerich, daba clases. Primero cuando estaba estudiando fui docente en anatomía patológica, que fue horrible, pero bueno, lo hice en la morgue y todo eso, pero era disectora, nada que ver conmigo, pero lo hice porque quería ser cirujana, me daba mucha impresión, pero lo hacía. Y después, recién ahora, pude volver a reinsertarme en la Universidad de Buenos Aires. Sí, siempre di clases, di talleres, pero como que lo mío era fuera del ámbito normal. Al hacer homeopatía unicista, al dedicarme a una alimentación que era totalmente diferente a la que está arreglada oficialmente, no sentía que podía tener cabida. Y gracias a que apareció alguien como Miriam Gorban en la cátedra esta de soberanía alimentaria, y yo siempre digo, es una cátedra multidisciplinaria, somos todos un ramillete de utópicos que cada uno de nosotros quería esto. Yo ni sabía que lo que venía haciendo tenía un nombre, que era
respetar la soberanía alimentaria. Y bueno, y también a su vez encontré a muchísimas personas maravillosas, entre ellas también estoy en otra cátedra que es la de saneamiento ambiental, que es para los chicos de tercer año de nutrición en medicina en la UBA. Y bueno, una de las cosas que es lo primero que le decimos a los chicos es: ustedes no saben lo importante que es para ustedes aprender sobre agrotóxicos, aprender sobre la calidad del agua, porque si a ustedes los mandan a hacer un proyecto nutricional, un comedor escolar en algún pueblo, y ustedes hacen solamente lo que aprendieron en un papel y no se fijan en cuáles son las variables que tienen alrededor, difícilmente puedan impartir buena salud. Entonces es importantísimo, porque yo, aunque haga una dieta maravillosa, ¿no? y la escriba, y de pronto la calidad del agua está contaminada con agrotóxicos, con pesticidas, con arsénico, con mercurio, y bueno, la calidad de lo que les estoy dando, tengo que yo fijarme cómo sanar primero el agua para después poder hacer una dieta equilibrada y saludable. Usted sabe que acá, en el marco de esta serie que estamos haciendo de programas, hemos recibido víctimas de, como usted dice, de los agrotóxicos, y una de las cosas que nos refirieron es que los médicos no preguntan las causas, no preguntan el medio ambiente, no preguntan dónde vivís, ¿no es cierto? Claro. Y a la gente le resulta, al paciente le resulta hasta raro. Claro. Esas cosas que... Bueno, yo creo que ahora con este tipo de cátedras que están apareciendo, ojalá se diese en medicina. Yo digo, se está dando en nutrición, no se está dando a los futuros médicos, saneamiento ambiental, por ejemplo. La cátedra libre de soberanía alimentaria es multidisciplinaria no solo en los docentes, sino que también es multidisciplinaria en la asistencia. Cualquiera puede ir, no necesita ser ni siquiera universitario. De hecho, el año pasado vino un grupo que se llamaba Madres Preocupadas por la alimentación de sus hijos, y eran señoras que estaban preocupadas realmente y que se habían asociado y que querían que en los comedores escolares mejorasen las cosas. Bueno, o sea, hay un movimiento. Lo que pasa es que al no ser obligatorio tiene que partir de un deseo de cambio. Una propia inquietud. Claro, ¿no? de una propia inquietud. Ojalá fuese obligatorio también. Porque vaya si es importante. Claro, y la mirada antropológica. De pronto cuando a mí se me ocurrió incursionar en la antropología médica, al haber hecho ya homeopatía unicista, fue diferente, porque directamente el tipo de preguntas que se hacen, que para un médico que viene de otra especialidad y recién incursiona en esto, en la antropología, que preguntarle al paciente todo esto que usted dice, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, de dónde viene, cómo vive, qué le pasa, qué siente, cuáles fueron las situaciones, desde cuándo empezó esta alergia. Y no es por el alérgeno, a lo mejor uno traía la posibilidad de tener alergia, por ejemplo, o asma o lo que fuere. Y a lo mejor dicen, y no, le agarró asma cuando nació el hermanito. Y bueno, entonces ese nene no manifestó que se sentía celoso, que a lo mejor pensó que no lo iban a querer, un montón de cosas que hacen al diagnóstico, digamos, de por qué en ese momento no estaba bien su equilibrio que lo mantenía en estado de salud y felicidad. ¿Qué diría usted? ¿Por qué a la gente le tiene que importar este tema de la sojización en la que vivimos todos los argentinos? Porque ya sea por la vía de que estamos fumigados o por la vía de la alimentación, que ahora usted me va a ir contando. Sí. ¿Por qué le tiene que importar al hombre de a pie, a la gente común, esta problemática que vivimos todos los argentinos de esta gran sojización, de este monocultivo, de este uso indiscriminado de tantos litros y litros de agrotóxicos? ¿Por qué? Tiene un montón de variables. En realidad, desde lo estrictamente puntual en salud, tiene que ver primero con las personas que están alrededor de este monocultivo, que están siendo permanentemente fumigadas con glifosato, y al no tener a lo mejor a dosis adecuada y dentro del rango que marca la ley. Ni siquiera digo que lo estén haciendo por encima, ya por encima seguro que va a ser mal, pero a veces se cree que está dentro de un rango seguro, y la seguridad está dada en términos de leyes, pero no en términos de realidad. ¿Por qué? Porque nadie se cae muerto, salvo que justo, no sé, el camión fumigador le tiró todo el glifosato encima, pero no es una intoxicación aguda. Cuando es una intoxicación aguda nadie duda,
Esto muchas veces cuando se fumigaba con otras cosas, con DDT, de pronto se caía el avión que es fumigador porque el mismo piloto se mareaba y se caía. Bueno, eso es una intoxicación aguda. Cuando una intoxicación es aguda, sea por lo que sea, también si una persona se intoxicara en forma aguda, por lo que ingiere ya ni siquiera por la soja, a lo mejor adentro de una lechuga o de un tomate o de cualquier fruta, todos estaríamos más alerta, pero como la intoxicación es crónica, silenciosa, despacito, y además, claro, entonces esto va minando despacito la salud, va minando la salud muy lentamente, y a veces las personas que fabrican, por ejemplo, el glifosato, una de las cosas que dicen es, bueno, pero acá, ¿quién me dice que esta persona no tenía otra causa, que le generó a lo mejor un aborto espontáneo o esterilidad, o de pronto un linfoma no Hodgkin o un problema neurológico, un problema en la piel? A lo mejor tenía otras cosas. Entonces es muy difícil porque uno no puede aislar en una cápsula como se puede aislar un cultivo de tejido o no sé, los pobres bichitos que torturan con lo que le tiran. Entonces ahí uno realmente ve, porque lo pone en condiciones ideales, ¿no es cierto?, este agrotóxico frente a este ser vivo. Ahí es donde el hilo es muy finito y en donde la población en general primero no se da cuenta porque no lo huele, no lo percibe y porque no tuvo un ataque de algo, ¿no? Entonces, y qué sé yo, a lo mejor me agarró porque me tenía que agarrar, a lo mejor porque mi abuelito también lo tuvo. No hay un X es igual a Z, no es eso. Entonces, la población no sabe, infiere, porque ahora hay bastante, por suerte hasta la OMS dijo que el glifosato producía daños en la salud y los detalla, pero entre que además las corporaciones que fabrican los pesticidas tienen muchísimo dinero, entonces se encargan de hacer una propaganda en donde hablan de la seguridad de estos pesticidas, que no es tal. En los consultorios vemos más personas que vienen con linfomas, con leucemias, con cánceres, con asma, con problemas que tienen que ver con el sistema endocrino como el hipotiroidismo. Y esto no es ajeno a decisiones políticas que se toman todos los días para favorecer una forma de producción que, lejos de pensar en la salud y la vida de la gente, está pensando en la rentabilidad a corto plazo de algunos pequeños grupos con mucho poder económico y político para definir cómo nosotros nos enfermamos y nos morimos. De hecho, otra de las cosas que pasan es también la contaminación de los suelos, de la muerte de toda la fauna. Uno cuando pasa por estos campos de soja parece realmente un desierto verde, no hay pájaros, no hay reptiles, entonces al no haber sapitos se llena de mosquitos y bueno, se va reventando toda la cadena ecológica, los suelos se desertizan, las inundaciones, el cambio climático, la deforestación. O sea, si la pregunta era ¿en qué nos incide?, nos está dando vuelta el planeta entero, es terrible. ¿Y para qué? Es mentira que es para paliar el hambre del mundo. La soja nosotros sí la comemos en forma de lecitina de soja, emulsionantes, en un montón de alimentos que uno no se da cuenta y está metido ahí adentro. Ahí con residuo de glifosato, y además todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce un alimento transgénico en nosotros. El derecho que tienen las comunidades de decidir qué, cuánto y cómo producir y comer está seriamente vulnerado. Hoy estamos comiendo no solamente comida chatarra, una gran cantidad de hamburguesas, sino soja en todos los alimentos, en los dulces, en los fideos. Es el alimento de las vacas y es el alimento de los cerdos. Hoy todos estamos comiendo soja transgénica sin saber cómo esto va a afectar la salud a mediano y largo plazo. Y cualquier cosa que uno haga para intervenir la naturaleza, siempre como está viva la naturaleza, es un ser vivo, toda la naturaleza en sí, el mero hecho de haber arrojado en ese año 1996, sin ningún tipo de estudio previo, semillas transgénicas a el medio del campo, sin saber que cuando uno tira algo va a haber una reacción de la naturaleza, siempre va a haber una reacción porque está viva. Investigué cómo había sido el procedimiento de autorización para la introducción del glifosato y de la soja transgénica en la Argentina. Una forma muy turbia de aprobar la soja transgénica. No hubo estudios propios del Estado Nacional, se basó en estudios casi a carpeta cerrada, foja cerrada de las propias empresas. Conseguí tener acceso al expediente de autorización, que es absolutamente escandaloso. Y realmente
lo terrible es que por más que haya cada vez más gente dándose cuenta desde diferentes lugares, todo el problema de la soja, porque no es solamente los agrotóxicos, es todo el marco, hasta los bidones de plástico en donde se hacen, los lavan bien por ignorancia y los utilizan para acarrear agua, porque a veces no tienen agua cerca. Entonces es terrible, mata animales, además mucha malformación congénita, hay de todo, pero es muy difícil de erradicar esto porque produce mucho dinero. Entonces, sea el gobierno de turno que venga, yo lo veo, y eso que soy re utópica, que aspiro a un mundo mejor y por ello lucho, me parece que va a ser muy difícil desarmar esto, por más que todos sepamos que hay grandes movimientos en el mundo, porque en el 1996, al mismo tiempo que estaba permitiéndose el uso de lo transgénico acá en el país, en ese mismo momento fue la primera vez que en la FAO, en una reunión en Roma, apareció un grupo de campesinos del movimiento campesino diciendo la importancia del campesinado y de la agricultura agroecológica y de la vuelta al campo y de cómo no se tenían que perder variedades, semillas, de las buenas prácticas campesinas. Así que en este momento hay como una lucha, parece una lucha de David y Goliat, ¿no? Muy desigual. Muy desigual. Pero bueno, por lo menos nosotros, cada uno de nosotros los que estamos en la cátedra, seguimos luchando, seguimos en cualquier lugarcito en donde podemos llevar esto, lo llevamos como educación, aunque sea como, no evangelizando, pero así como sembrando una duda que a lo mejor al otro no se le ocurrió y la verdad que nunca lo había pensado.